Hola, soy Shannon O'Hara. Bienvenido a esta llamada de esta extravaganza, posibilidad y todo lo que esto es. He elegido hoy hablar y trabajar con la exponencialización de la economía de la conciencia. Es un tema que me interesa mucho y puede y crea cambios profundos en la forma en cómo creamos, en la forma en cómo se presenta el dinero en nuestras vidas y algo que de verdad vale la pena hablar de esto. Entonces, cuando digo la economía de la conciencia, me refiero a que la conciencia tiene una economía. Y si ustedes no saben qué es la economía, probablemente hayan escuchado la palabra, pero no saben qué es. Y para ponerlo en términos simples, la economía es esencialmente lo que se crea cuando nosotros estamos eligiendo o cuando estamos haciendo lo que necesitamos hacer para obtener lo que queremos o crear lo que hemos elegido tener en nuestra vida. Son la casa, tiene que ver acerca con los flujos y con las finanzas y con la sociedad y con nuestras vidas y también tiene que ver en particular con los negocios, etcétera. O sea que al finalmente para simplificarlo es lo que tienes que hacer para obtener lo que requieres. Y lo que empecé a reconocer creo que hace un par de años y tiene que ver en relación con Access, vi a Gary empezar este negocio cuando era yo muy joven, así es que no tengo como puntos de referencia o punto de interés respecto de esto, pero lo vi cómo surgió, cómo hizo que creciera ese negocio desde cero. Creo que más o menos tiene como unos 28 años y me di cuenta como hace un par de años que cómo estas personas que estaban relacionadas con Access, y Access tiene muchas personas que trabajan para Access y que crean muchas cosas todo el tiempo. Y lo que estaba yo pensando que era muy cool es que todas estas personas que trabajan y todos los facilitadores de Access son, se oye un poco raro con estos audífonos que traigo. Espero que todos me puedan escuchar bien. Perdón, déjenme checarlo otra vez. Sí, todo está bien. Muchas de las personas que trabajan en Access básicamente tienen este incentivo, lo que ganar estos dólares de Access. Es como, o sea, no se les paga con estas monedas con las que nosotros estamos acostumbrados a tratar, pero tiene que ver con, todo esto tiene que ver con, son creadas con todo lo que se hace en Access Consciousness. Y entonces decides, es, o sea, pagarlo con efectivo, pero también lo pagan con facilidad, con expansión, con ligereza, con felicidad, que también son estas monedas. Y no estamos, y no se ve como algo que podemos ganar, sino es como algo que podemos elegir, es porque nosotros elegimos tener dinero. Y entonces me doy cuenta de esto, que en la creación soy una persona extremadamente creativa y he estado muy interesada en la creación, pero respecto a qué es lo que quiero crear. Y me encanta Access y siempre he amado Access, pero a través de trabajar con estas energías de Access y como facilitadora y conocer Access a través de la mayor, o sea, durante toda mi vida, entonces me he dado cuenta cómo entrar a la creación y cómo la vinculación con Access y con la conciencia ha exponencializado las energías que llegan a mi vida,
las energías que soy capaz de generar y de crear y, y todos estos flujos que, económicos que llegan, que soy capaz de crear. Yo no sé si ustedes son estos facilitadores de Access o no sé quién está viviendo esto, pero si ustedes son estos facilitadores, que ustedes saben que esto es algo fenomenal y cuando ustedes facilitan una clase de Access, el dinero viene de formas que nunca habías esperado y se presenta de maneras que tampoco habías esperado. A veces son mucho más fácil y en un volumen mucho más grande de lo que esperabas, pero a veces tiene que ver con la energía y con este entusiasmo y esta felicidad. Y hay todas estas otras cosas que tiene un valor y que tiene relevancia y es reconocido en esta realidad como una moneda y me empecé a reconocer que trabajar con la conciencia es esencialmente lo que yo veo cuando facilito Access. En esencia, estás interactuando con estas energías del universo, con esto orgánico. Esta es la esencia que que te dan acceso a las energías del universo. Y yo no sé si tus juicios y tus actitudes y tus puntos de vista limitan las cosas a las cuales podemos acceder. Y con Access esto es posible. Y cada vez que estoy facilitando una clase de Access, siempre hay estos flujos que entran hacia mi vida. Hay mucha más felicidad, más energía, más facilidad. Y eso es interesante porque no es que solo mi dinero se ha incrementado, sino también mi felicidad y reconozco, o sea, en realidad empecé a reconocerlo hace determinado tiempo, que la economía de la conciencia, porque la conciencia sí tiene una economía, y esto es el cálculo de cómo el Producto Interno Bruto es básicamente con lo que calculan en los países. Es como lo produces desde el punto de vista industrial, manufacturero, etcétera. Entonces, si te das cuenta qué es lo que manufactura la conciencia, facilidad, gozo y gloria, expansión, felicidad. ¿Qué es lo que la conciencia tiene como recursos y los reconocemos como valiosos o inclusive los elegimos? Es algo que vi y porque muchas de las personas que eligen trabajar con Access como staff o como facilitador y usar las herramientas de Access, estaban en esencia reconociendo esta moneda en particular, digamos, este, esto que no es necesariamente lineal o monetario, pero es como calculable. ¿Cuál es la palabra cuando tú puedes? Ok, cuantificable, dice. Y entonces vi a todas estas personas, inclusive a mí misma, que estaban como muy interesados en los recursos de Access y todos estos flujos que llegan extra y empezamos a reconocer que esta moneda y el recibir, además del dinero, cómo eso cambiaría la forma en cómo funcionas en el mundo. Tener facilidad, por ejemplo, porque la facilidad es una de los recursos más valiosos y más útiles de esto. El mantra de Access de esto llega a mí con facilidad, gozo y gloria, que cuando, cuando la gente lo escucha, no creo que estén entendiendo realmente qué es lo que significa o que lo capten, pero es la facilidad y es es un recurso valioso en tu mundo, o sea, es un elemento valioso y todo lo que
esto es y todo lo que esto trajo, lo que destruye es crear, aceptado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve cortos chicos y todos los más allá. Acaban de tener un bono extra viendo a Max en su ropa interior. Es este lugar donde vemos la magnitud de la economía, cuando vemos la magnitud de la ecología, de la interconexión de nuestras vidas, esta interconectividad con la armonía de la naturaleza y de la tierra, como grita, como todos los recursos son abundantes en este planeta y todas las cosas raras que, 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 que suceden para manejar, para obtener y para todos estos recursos, porque una de las cosas que tienen que ver con la economía es cuando el hombre posee todo esto y después es el dueño de esto, pero no, o sea, es un concepto, esto de ser el dueño, en realidad no eres el dueño de nada. No, nadie es el dueño del agua y del petróleo y todo, pero hemos acordado como sociedad honrar estos, estas estructuras inventadas acerca de la posesión económica. Y eso es, estoy muy entusiasmada con la posibilidad de hay tanta energía, tantos recursos, tantas monedas, tanto valor, más allá de lo que re referimos o tenemos como referencia respecto de las posibilidades. Así es que si tuvieras acceso, si estuvieras cuestionando esto, estuvieras trabajando con esto para poder vincularte con la economía de la conciencia y que la conciencia es un recurso que responde a tus elecciones y es abundante y tiene cualidades y valoras esas cualidades. Lo que tendemos a hacer tenemos esta fijación en el dinero como la cosa más valiosa que existe, pero sin embargo, el dinero es 100% un concepto y no tiene que ver, no es real, es una idea. El dinero fue inventado como un método para facilitar el intercambio fácilmente. Y si nos vamos hacia nuestros ancestros o a los ancestros de nuestros ancestros, vivían como nosotros, o sea, tenían estos cuerpos, iban a través de la tierra y no tenían el dinero que nosotros tenemos ahora. Estos sistemas monetarios que tenemos ahora y como los entendemos ahora, se han desarrollado en los últimos años y no es necesariamente que siempre vaya a ser así, pero siempre van evolucionando y cambiando, pero en este momento nuestros sistemas monetarios son lo que yo creo están, están siendo como el precedente de este lugar donde estamos eh, usándolo en papel y estamos trascendiendo a este lugar donde lo vamos a hacer a través de lo tecnológico. Es exactamente, no es que sea oro o no es que sea este papel, es algo que es inventado. Son estos números que ves en la pantalla que son inventados. Es como si vemos estos números como vemos en un estado de cuenta o en los, en los billetes. Y entonces creemos en las sociedades, en este hecho. Entonces, lo que tienes que ver aquí, que, que la relevancia y la importancia del dinero como lo vemos hoy, están perdiendo mucha energía en generarlo, porque el dinero no es real. Entonces, ¿qué es lo que es real? Ah, la energía. Ah, el espacio. Ah, la conciencia. La única razón por la cual tenemos en esta sociedad el dinero es para facilitar este intercambio de una manera mucho más práctica. Es, por ejemplo, si mi vecino produce queso y él quiere algo que yo tengo, es como, por ejemplo, esto para sanarlo, ¿no?
embrujo para sanarlo, pero en realidad si ellos tienen algo que yo quiero y yo tengo algo que ellos quieren, entonces intercambias. Y entonces, claro, si tengo dinero, ok, tengo dinero y entonces puedo ir con otra persona a buscar otra cosa. Entonces, la verdad es que el intercambio se ha hecho mucho más fácil gracias al dinero y esto es lo que hace que en la economía esto sea mucho más fácil. Así es que el dinero es una herramienta, pero nunca debe de ser la sustitución o el sustituto de la elección. No debe ser el sustituto de la creación. ¿Cuántos de ustedes hacen esto donde piensan que deben de tener el dinero antes de elegir algo o antes de crear algo? Esto exacto, es en realidad estar desde adelante hacia atrás. Es que no, el dinero sigue a la elección. En esencia, cuando estás lidiando con la economía de esta realidad, estás muy, te falta mucha educación respecto de la economía de la conciencia, porque esa es la verdadera economía, es como verdaderamente funciona la economía. El dinero sigue a la elección. No, la elección permite y sigue al dinero. Primero eliges, entonces de repente llega el dinero o el recurso o los componentes llegan para que puedas instituir y puedas actualizar y puedas hacer eso una realidad. Así es que si estás esperando a que llegue el dinero, no es real, eso es una mentira. Entonces es una herramienta que facilita y que el intercambio sea más fácil. Así es que no, en realidad no tiene ningún valor. ¿Qué es lo que tiene de valor? Y esto, porque muchas de las personas humanoides sobre todo, somos los que sufrimos con este tema del dinero, porque es que en realidad el dinero no tiene el valor, o sea, es algo inventado. Entonces, si tú empiezas a acceder a la economía de la conciencia, vas a ver más allá del dinero. ¿Qué es lo que es verdaderamente valioso para ti? ¿Qué es lo que verdaderamente es un valor para ti? ¿Es la felicidad? Es un cuerpo feliz? ¿O eso o algo más? Si reconocieras que es lo que verdaderamente tiene valor para ti o es valioso para ti, entonces todos los elementos del universo te contribuirían para substanciar esa petición, esa elección que estás haciendo. Y así es como funciona la economía de la conciencia. La economía de la conciencia está siempre fluyendo acerca de estos entrelazamientos cuánticos de la energía y absolutamente incluye al dinero como lo conocemos ahora, pero no excluye a la elección, a la posibilidad y al recibir y a la facilidad del gozo y la gloria. Y si verdaderamente deseas, les voy a preguntar algo. ¿Qué es lo que desean? ¿Qué es lo que verdaderamente desean? Si pudieras tener tu realidad con el dinero, a lo que me refiero es, ¿qué tal que la realidad con dinero, tu realidad, no se pareciera a la de ninguna, no correspondiera a ninguna otra que existe? O no estás dispuesta a instituir lo que podría exponencializar. No solo tu cuenta del banco, pero la facilidad, gozo y gloria en tu cuerpo, el bienestar de tu ser. ¿Y qué más es posible? Es algo, es una forma de funcionar completamente diferente y los elementos clave de esto, de la economía de esta realidad, son la productividad, el trabajo y me falta un elemento clave, pero básicamente la productividad y el trabajo.
y intercambio, diría. No sé. De hecho, creo que lo tengo por aquí. Denme un segundo porque acabo de terminar de facilitar una, una clase de fundamento que fue de verdad irreal. Y estoy eh, extremadamente diferente a partir de ahí. Estoy hablando desde un lugar completamente distinto. La economía de esta realidad es, esta es la definición de esta realidad, así es que sí puedes verlo desde la economía. Y creo que tiene que ver con Adam Smith y cómo ha creado este debate, porque es interesante, es, es estos estas personas que son economistas son como, se autoproclaman, digamos, porque no hay como este grado de. Así es que la economía de esta realidad, en su mayoría, es definir la producción, que es lo que como nosotros, como nación producimos, todo lo que. Creo que el turismo es algo como un servicio, pero es más que nada lo que producimos, la distribución, como esos recursos, como lo que se produce, se distribuye el, con la gente y el consumo. Y si saben lo que es el consumo, estamos en este mundo donde todo se va a hacer el consumo. Esa es la economía de esta realidad. La economía de la conciencia es generación y creación en lugar de la productividad. Entonces, en lugar de buscar qué es lo que tienes que hacer, te gustaría ver este lugar en donde qué es lo que crea y genera. Y esto porque en Access hablamos de la creación, verdadera creación, que son la pregunta, la elección, la posibilidad y la contribución. Si estás funcionando, si estás creando, si la pregunta, la elección, la posibilidad y la contribución son tus herramientas para la vida, son, son cosas que usas todos los días, eso te va a dar acceso a la economía de la conciencia porque te van a hacer generativo y creativo. La producción, que es la economía de esta realidad, es acerca de lo que haces. ¿Cuántos de ustedes están en esta trampa, repito y repito, respecto de qué es lo que tienen que hacer? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago esto funcionar? ¿Cómo funciono para poder generar este lugar en donde yo quiero vivir, esta vida que yo quiero vivir? Pero si comparamos y después cambiamos la perspectiva desde la perspectiva de la economía de esta realidad hacia la otra realidad, energía, espacio, conciencia, pueden ser tu cuerpo y tú para generar y crear la vida, el vivir y la felicidad y el mundo en el que quieres vivir. Eso es tener acceso a todo esto. Esta es economía que interconecte la conciencia. Así es que todas las moléculas del universo se puedan mover para generar tu petición. Eso es generar y crear. El segundo componente de la economía de esta realidad es la distribución, es la comparación o es igual a expansión. Digamos, la economía de la conciencia es igual a expansión. En lugar de hacerlo, es distribuir esto entre la gente. Entonces, a través de la generación y la creación, estaríamos expandiendo, todas las vidas se estarían la vida de todos se estarían expandiendo. Y no quiere decir que todas las vidas, pero todo es mucho más expansivo, pero es una de las cosas enormes que me di cuenta, porque las personas que vienen a trabajar con Access, su mundo se expande, su alegría expande. Hay una increíble expansión de todas estas personas que trabajan directamente con Access, pero también las personas que facilitan todas estas herramientas. Es un fenómeno increíble de la conciencia y no sé ustedes, pero a mí me encanta, amo la expansión. Y es por eso que en lugar de ver qué es lo que tengo que hacer y cómo y cómo distribuyo los recursos de mi productividad y en lugar de ver esto, lo veo desde este lugar de la creatividad y cómo lo genero y cómo puedo expandir la conciencia y la generación del bienestar. Y el tercero, el tercer componente del componente de la realidad, de la economía de la realidad es el consumo. Y estamos en este proceso de ver que
la raza humana están consumiendo hasta la muerte. La economía de la conciencia, en este aspecto, el consumo tiene que ver con el recibir. Así es que si estás funcionando respecto de la economía de esta realidad, sería este proceso del consumo. Pero si estás funcionando desde de la economía de la conciencia, que tiene que ver con la pregunta, la posibilidad, la elección y la contribución, tiene que ver con recibir y como generar para todos los demás. Y ese recibir es lo que es este superpoder misterioso y desconocido, porque todo, todo en la naturaleza funciona desde este lugar de que simultáneamente están obsequiando o dando y recibiendo. ¿Por qué nosotros funcionamos así? Porque nosotros funcionamos desde la limitación, desde que pensamos que los recursos son limitados, pero nada es limitado en el universo. Esto es una invención. Todo en la naturaleza está todo el tiempo, está generándose. Nosotros somos parte de la naturaleza, somos la expresión de la conciencia en un cuerpo. Así es que, ¿qué más es posible si confiaras en los recursos y la economía de la conciencia? Y solo para acabar esto, me gustaría darles algo práctico para que puedan utilizar, para poder acceder a una mayor conciencia y estimulen la economía de la conciencia para que funcione, no nada más para ustedes, pero para todos los demás. El número uno, esta es una bastante difícil, ¿ok? La voy a decir, aunque sea súper difícil. Tienen, tienen que dejar de estar referenciando la limitación como una realidad. A lo que me refiero es, en el fundamento, es uno de los 10, de las 10 llaves de Access, es ¿qué tal que está haciendo este ser infinito y todo es infinito? Entonces, ¿verdaderamente existe la limitación o la naturaleza está constantemente creando y generando? ¿Has estado, has parado de generar y de crear? ¿Qué es lo qué punto de vista de limitación estás haciendo real y verdadero? ¿O cuál fue el punto de vista que forzaron en ti que te ha deshabilitado este acceso a las posibilidades infinitas, a este ser infinito y a la energía infinita? Y todo lo que esto es, lo quieren destruir, es crear, por favor. Aceptar equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 9 cortos chicos y más allá. Así es que cada vez que quieres ir a esto de, no, porque no puedo pagar esto, no me lo puedo permitir, o no tienes estos recursos porque son limitados, quieres tener la misma parte que los demás, todo eso son limitaciones y es como referenciamos a la limitación en esta realidad. Tienes que parar, tienes que irte a la pregunta si estuviera siendo un ser infinito, si estuviera funcionando como un ser infinito, como una fuente infinita, como si estuviera haciendo esta energía creativa infinita, si tuviera esta infinitud de la naturaleza, ¿qué podría elegir y crear? Así es que sí, les voy a dar esta y un ejercicio para hacerlo mucho más grandioso para ustedes, para la conciencia y para cambiar lo que se presenta en nuestra vida y para que cambiemos lo que se presenta en el mundo. Así es que espero que hayan disfrutado esto. Esto he disfrutado mucho. No puedo ver, no los puedo oír, pero estoy hablando con esta energía y espero que hayan disfrutado de esto y creo que probablemente quieran volver a escuchar esto porque es bastante, parece complicado, pero en realidad es muy simple y es una forma en cómo puede ser visto y cómo puede funcionar este mundo. Y si están interesados en exponencializar su vida, su ser, toda la conciencia para todos, confío en que ustedes son la fuente. Y si ustedes aprenden de la naturaleza y, y tienen el valor de hacer una elección diferente para cuestionar la forma en que están funcionando y tener la emoción y el entusiasmo
de no tener las mismas limitaciones que los demás. Y los invito a esa posibilidad. Y si eso parece difícil, hagan más access, usen las herramientas. Gracias por todo. Voy a jugar con todos ustedes en allá afuera, en algún lugar del universo algún día. ¿Y cómo puedo mejorar esto? Gracias. Adiós.